Buenos días, mis hermosos niños de sexto grado. Bienvenidos a una nueva clase remota. El día de hoy vamos a observar todo lo que hemos trabajado en esta unidad, en la unidad número 5. ¿Cuáles fueron nuestros objetivos al iniciar esta unidad? Que ya se han convertido en logros porque hemos combinado satisfactoriamente esta unidad, que era aplicar formatos básicos en rangos concretos, como lo hemos hecho. También aprender los formatos de celda, que ya hemos conocido lo que es el número, y validar algunos datos de rango concretos en nuestra hoja de cálculo, como es la validación de datos. Para ello, en nuestra primera sesión nosotros vimos lo que era el formato de Excel. Vamos a recordar que realizamos. Nosotros habíamos abierto ya nuestro documento donde tenemos todas nuestras actividades que hemos realizado durante esta unidad. Tenemos la primera actividad, que fueron nuestras poblaciones indígenas, donde colocamos el formato de tabla o el estilo de autoformatos y estilos, en donde dar formato a la tabla, lo damos formato, seleccionamos toda nuestra tabla y automáticamente nos aparecía para poderle dar un formato determinado, ¿no? Luego de ello también aprendimos a lo que era colocarle algún estilo de celda. En especial seleccionamos, por ejemplo, esto con la columna, algún estilo, colocamos en amarillo con 60%. Acá también en la lengua colocamos estilo 60% en énfasis, y ahí vamos creando. Luego de ello conocimos el formato condicional. ¿Qué nos permitía este formato? Seleccionamos todo ello. En nuestro formato condicional tenemos diferentes tipos de reglas, donde con las barras de datos nosotros podíamos ir cambiando y demostrando de mayor a menor cuál era el porcentaje de ellos, ¿no? También teníamos en escalas de colores, colocarlos de manera o un conjunto de datos, por ejemplo, está ascendiendo, descendiendo, y colocarlo de esta manera, donde nosotros podemos observar y dar conclusiones de ello. Por ejemplo, podemos decir que el 100% de las personas que son aymaras es de 443.248 personas. Y luego en Yagua tenemos un porcentaje de todo ese total, de que son las personas de 19.220 que existen en el pueblo de Yagua como poblaciones indígenas en el Perú. También dentro de nuestras actividades, en lo que fue nuestras actividades de libro, observamos lo que era nuestra granjita, donde colocamos los diferentes tipos de alineaciones, ajustes, combinar, donde colocamos aquí lo que era los diferentes formatos de condicional, ya sea acá para ver cómo va descendiendo, cómo se va comportando esta curva de soles, ya sea por inversiones o ventas, y obtener de ello una pequeña ganancia. Por acá yo voy a colocar esto en negrita para que se vea mejor. Le doy acá un estilo que hemos visto, este estilo por acá. Luego el total, que es importante, lo voy a colocar seleccionado acá en ventas. Voy a colocarle qué tipo de estilo en verdecito, y el total de esta forma. Y mi ganancia, que también es importante, voy a colocarle un énfasis de esta forma. Y aquí nosotros colocamos lo que eran nuestras ganancias, nuestro total, nuestras inversiones, nuestras ventas. Y podemos observarlo y colocamos acá, por ejemplo, el total. Lo que más o mayor siempre lo va a medir entre toda la cantidad, el que tiene más, que fue de 1.449 soles, y luego ahí va reduciéndose, viéndose en cuáles de los animales es lo que el código de la ganancia del trimestral. Y acá vamos a ver las ganancias, ya sea en negativo o en positivo, y vamos a ir observando dependiendo de ello, ¿no? Luego, en nuestra siguiente sesión, observamos lo que eran los bordes y las alineaciones. Ya habíamos aprendido en lo que es la granjita algunas alineaciones, y aquí vamos a profundizar ese tema, donde nos permitiría organizar lo que es un pequeño calendario de tareas del hogar, para así organizarnos en casita y tener algunas reglas importantes.
Por ejemplo, vamos a observar lo que realizamos. Nosotros realizamos nuestras tareas del hogar, aprendimos a colocar lo que son nuestras alineaciones. Por ejemplo, acá yo selecciono, pero acá aparece alineado hacia la derecha. Luego coloco ángulo ascendente y se va a ir ascendiendo de abajo hacia la derecha hacia arriba, de esa forma, y vamos creando lo que era nuestra tabla. También podemos insertar lo que eran imágenes, y ahí podemos nosotros ir colocando, ajustar los textos también para que se ajusten. Por ejemplo, acá vamos a ajustarlo, esta parte vamos a ajustar el texto y ya podemos activarlo. Y lo que hicimos nosotros en la actividad de nuestra videoconferencia fue realizar este tipo de cuadrito donde era nuestra cuota por congreso, donde también aplicamos las condicionales, pero este era otro tipo de formato condicional, donde encontrábamos ese condicional en nuestro conjunto de iconos en nuestra valoración. Siempre cuando es el total, siempre evalúa entre los números que están ahí, va a ser todos los 4 cuadritos y acá de igual manera acá la cuota. Y podemos seguir generando lo que son nuestras tablas y organizándonos. Cuando queramos hacer cuadros estadísticos lo podemos realizar de esa forma. En nuestra siguiente sesión, ¿qué aprendimos? Aprendimos lo que era calcular lo que es nuestro formato personalizado, lo que son los porcentajes. Dentro del formato de celdas, como pueden observar acá, encontramos las diferentes categorías. Nosotros utilizamos en esa oportunidad lo que es el porcentaje. Siempre el porcentaje es un pedazo de un total. Acá hicimos nosotros lo que era el alfabetismo en el Perú. Analfabetismo, colocamos que era un pedazo del total, colocamos tal cual como estaba en nuestro libro y lo colocamos en porcentaje. Y luego acá, cuando queremos hallar el total, por ejemplo, nuestros habitantes es el total, que son 405.759, y el porcentaje o el número de analfabetos es de 69.384. Entonces nosotros vamos a hacer el pedacito con el total para hallar un porcentaje. Nuestro pedacito es el número de analfabetismo y nuestro total, los habitantes. Colocamos de esta manera y luego colocamos acá la opción de porcentaje y automáticamente nos aparecía nuestro porcentaje. Quiere decir que el 17% es analfabeto en el departamento de Apurímac. Y así podemos dar conclusiones de las demás actividades. Por ejemplo, cuando vamos a realizar lo que es nuestra pequeña evaluación, vamos a observar y responder las preguntas. Hay que ser críticos al momento de observar. Por ejemplo, acá que podemos concluir que el 12,7% es analfabeto en Ayacucho como en Cusco. Tienen el mismo porcentaje de analfabetismo. Entonces hay que ir mejorando en eso, lo que es nuestros resultados, cómo evaluamos nuestros resultados. Luego de ello realizamos lo que era nuestra pequeña encuesta. Acá hicimos el ejemplo del porcentaje, un pedazo del total, que es el 10%. Y acá en nuestra encuesta de salud hicimos un pedacito de nuestro total. Pedacito del total, y acá observamos lo que era nuestro cuadro de porcentajes. Y evaluamos que en Tacna, por ejemplo, acá los encuestados en cultural fue de 77,78% en esa localidad. Y vamos colocando los números de encuestados por área y vamos a ir resolviendo uno a uno. Y ya nosotros sabemos las herramientas que arrastramos del final hacia abajo y nos resolvía automáticamente. Luego, ya por último, en nuestra última sesión, nosotros observamos nuestra herramienta de datos donde hicimos nuestro horario personal, donde nos organizamos de lunes a viernes para poder evaluar las actividades que vamos a realizar, para validar esas actividades dependiendo de la hora. En nuestra herramienta de datos nosotros tuvimos lo que era nuestro horario y acá creamos lo que era con la validación de datos, en donde colocamos en datos, validación de datos, y ahí teníamos la validación de todo lo que queríamos colocar. Por ejemplo, acá en deberes, en cómo nosotros podemos colocarlo de alguna u otra manera. Y para esta opción colocamos el mensaje de error, que nos decía que el título iba a ser muy mal, que el mensaje tiene que ser que la cantidad de horas es muy excesiva, porque nosotros ponemos un límite de 5 como máximo,
y que hay que pasar mucho más tiempo con la familia porque ella es muy importante. Entonces acá colocamos aceptar, siempre validando lo que es nuestro mensaje de error. Si yo coloco 5, la cantidad de horas que me aparece la opción de que está muy mal. Entonces yo tengo que borrar y ahí ya me va a poder aceptar. En esas son las opciones donde yo podría observar. Por ejemplo, borro y vuelvo a colocar el mensaje de error. Y acá aparece los mensajes de entrada y nuestra configuración, por ejemplo el mínimo de 1 hora y el máximo de 4. Entonces si yo coloco 5 es un exceso, coloco 5, aplico y ya aparece acá. Lo que organizamos y utilizamos eso. Pero ¿cuál fue nuestra actividad que realizamos en nuestra videoconferencia? La actividad que realizamos en la videoconferencia fue del comercial DEN, donde ya teníamos lo que es la opción de F4. ¿Qué es la opción de F4? En nuestro teclado utilizamos la opción F4. F4 en nuestra tecla nos va a permitir copiar la misma celda en las demás celdas. ¿Qué quiere decir? Que acá, dependiendo de esta tablita, por ejemplo, acá tenemos que salud es el 5%, pero para todos los empleados. Entonces yo tenía que multiplicar mi sueldo básico por salud, pero le colocaba F5 para que se repita en cada uno, en vez de estar colocando uno por uno, F4 para, disculpen, uno por uno para que pueda ser. Entonces colocaba F4, le doy Enter y yo deslizaba hasta el final y me aparecían todos los datos y resultados dependiendo a lo que se estaba queriendo realizar. Entonces acá tenía mis descuentos, acá colocamos cuando dice el total de descuentos siempre suma. Luego acá con mi bonificación de la misma manera del básico, con mi porcentaje y el total que habíamos dicho que era nuestro sueldo menos el descuento más una bonificación aparte. Entonces ahí salía lo que era nuestro total. Entonces a la empresa cuánto va a ser el total del descuento que va a tener y que va a tener que aportarlo, ya sea en el salud y en FP, de 1293.12. y cuál va a ser el pago total que la empresa tiene que hacerlo y pagar a sus trabajadores, va a ser cerca de 10.000 soles. Y de esta manera nosotros creamos lo que son nuestra validación de datos, nuestros formatos en Excel. Y ahora, ¿cuál iba a ser nuestra actividad? Vamos a resolver la evaluación que se va a encontrar en Classroom. Vamos a resolverlo. De nuestra actividad ya lo realizamos todo. Y ya en la siguiente unidad, ¿qué vamos a aprender? Vamos a observar, vamos a escuchar y ver las funciones lógicas, los cuadros estadísticos para crear lo que son gráficos, ya sea de forma de pastel, y otras herramientitas muy útiles que vamos a encontrar en Excel. Muy sencillo y no tan complicado. Y eso sería todo, y nuestra videoconferencia, lógicamente el lunes, ya hemos realizado lo que es la evaluación escrita, donde se va a observar preguntas muy sencillas y responderlas. Tanto vamos a hacer la tablita y responder las preguntas. Y eso sería todo por la actividad del día de hoy. Les mando un beso muy grande, mis niños. Ya nos estaremos viendo muy pronto, y eso espero. Y nos vamos a ver en la siguiente clase con una nueva unidad para seguir aprendiendo más. Cuídense mucho. Adiós.